Aquí está. Entonces, métodos de muestreo. Entonces, esto es lo que nos corresponde ver en la clase de hoy. ¿A qué se refiere esto de métodos de muestreo? Como lo dice aquí en este enunciado, yo les he señalado que esta es la parte más importante en amarillo, que es estadística inferencial, consiste en determinar algo sobre una población a partir de una muestra. Es decir, ¿a qué se refiere esto de yo quiero determinar algo a partir de una muestra? Es decir, pongamos, por ejemplo, aquí con ustedes, los estudiantes. Yo quiero saber cuántos estudiantes aprobaron la materia de estadística. Entonces, yo puedo tomar ustedes son como 700. Entonces, una muestra puede ser, digamos, yo tomo los 25 de forma aleatoria, ¿ya? Y en base a eso, entonces veo si entre los 25 por lo menos 20 aprobaron, entonces ahí tendría que hacer una regla de 3. Si 25 es el 100%, 20, ¿cuánto será? Y entonces, una vez que realice esa regla de 3, entonces yo podría determinar qué porcentaje de estudiantes ya aprobaron. Entonces, ya vieron, esa es una de las utilidades de los métodos de muestreo. Por eso dice aquí, para determinar algo sobre una población a partir de una muestra. Ya. Y como dice más acá, una muestra es una porción o parte de la población de interés, como les había mencionado. Ustedes son 700 alumnos y yo puedo tomar una muestra, digamos, de 25 de ustedes. Ya, entonces esa vendría siendo mi muestra y mi población total vendría siendo 700 estudiantes. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí vamos, sigamos con lo que viene más acá debajo. Dice razones para realizar un muestreo. ¿Para qué se realizan un muestreo? Entonces, aquí todos estos puntos son bastante importantes, por eso les he señalado. Dice para establecer contacto con toda la población que requiere mucho tiempo. Así, regresemos al ejemplo que son ustedes. Ustedes son 700 alumnos. Si yo me pongo a estar evaluando de uno en uno a cada uno para ver quién aprobó, quién no aprobó, entonces eso me va a tomar muchísimo tiempo. Va mucho más fácil es tomar 25 datos aleatorios y en base a eso yo determinar qué porcentaje de ustedes aprobaron, qué porcentaje de ustedes reprobaron. ¿Ya vieron? Y la diferencia entre tomar una muestra y entre evaluar la población. Claro que si yo evalúo la población total, los datos van a ser súper exactos. A diferencia de que si yo tomo una población, ahí los datos van a ser un poco menos exactos, pero la diferencia no varía demasiado. Eso también depende del tipo de los datos. También como vamos a ver más adelante, hay ciertas técnicas que se puede aplicar para no tomar así datos, como dice aquí, aleatorios. Es decir, yo tomo los primeros 5, después unos 5 intermedios, así. Hay técnicas que nos sirven para que nosotros tengamos resultados mucho más exactos. ¿Ya? Entonces sigamos con el otro. Dice el costo de estudiar todos los elementos de una población resulta prohibitivo. Ya, y esto es cierto. Miren, a ver, aquí vamos a leer, como dice el ejemplo. Por lo general, las organizaciones que realizan encuestas de opinión pública y pruebas entre consumidores, como estas empresas, entran en contacto con menos de 2.000 de las casi 60 millones de familias en Estados Unidos. Una organización que entrevista a consumidores en panel cobra cerca de 440.000 dólares por enviar muestras por correo y tabular las respuestas con la finalidad de probar un producto. Ya, ¿vieron? Entonces, a esto se refiere, que a veces es muy difícil e incluso no se tiene toda la información necesaria, por ejemplo, en un censo. En un censo, a veces, aunque se trata de hacer a toda la población, en muchos de los casos no se realiza, no se puede porque a veces las familias no se encuentran en la casa o simplemente no les abren la puerta para hacerles el censo. Entonces, ya vieron, ahí resulta prohibitivo porque no van a tener datos de toda la población, sino de unos cuantos. Es decir, claro que van a tener de la mayoría, pero unos cuantos no van a poder ser encuestados. ¿Ya?
Entonces bajemos el tercer punto. Es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población. A esto se refiere con cuando tenemos poblaciones extremadamente gigantes, como aquí decía un ejemplo. Si yo quiero determinar cuántos peces hay, digamos, en el Océano Pacífico, yo no podría determinar. O sea, miren, por ejemplo, digamos, yo me pongo a contar todos los peces, ya, y digamos, yo cuento 4 millones de peces, pero en ese transcurso que yo conté los 4 millones de peces, pueden incluso ya, los peces ya pueden tener más hijitos, podemos decirle. Y entonces ya no van a ser 4 millones de pescados, ahora van a ser más de 4 millones. Entonces yo debería volver a contar desde el inicio. Entonces, ya ven, entonces por eso no, cuando son así poblaciones extremadamente gigantes, no es posible contar a toda la población. Ya. Entonces sigamos. Algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Ya. Entonces, como tenemos aquí, eh, miren, así, si pueden ver, aquí tenemos un vino. Entonces, yo, para los fabricantes de vinos, entonces ellos tienen, antes de sacar su producto al mercado, tienen que probar a ver si es que, si es que tiene buen sabor, buen aroma, buena contextura, etcétera, etcétera, todas esas características. Pero ellos deben de probar, a eso se refiere. Ellos no pueden probar todo el contenido, solo tienen que probar, digamos, un vaso, porque para ellos determinar que todo su contenido tiene una calidad, digamos, del 100%, tendrían que ellos tomarse todo el vino y ahí establecer que su vino tiene un 100%, una calidad del 100%. Ya, pero ¿y si se toman el vino después que venden? ¿Ya vieron? Por eso es que algunas pruebas no son de naturaleza destructiva, porque si ellos se tomaran todo el vino, entonces después ellos que venden. Ya, entonces a eso se refiere con esto de algunas pruebas son de naturaleza destructiva. ¿Ya? Listo. Y por último, los resultados de la muestra son adecuados. ¿A qué se refiere esto? Más o menos se refiere a lo que yo les mencionaba, el ejemplo de que ustedes son 700 alumnos. Entonces, así no varía mucho digamos, yo tomo una muestra de 25 de ustedes y, y el mismo ejemplo. Yo quiero determinar qué porcentaje de ustedes aprobaron y qué porcentaje de ustedes reprobaron. Entonces, si yo tomara la muestra de ustedes, todos los 700, claro que, como les decía, voy a tener resultados más exactos, pero la diferencia no es tan significativa si yo tomara, digamos, 100 de ustedes, 100 de ustedes y así mismo evalúo. A eso se refiere este punto de aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, esas vendrían siendo las utilidades de esto. Ahora vamos con lo que viene siendo la muestra de la teoría simple. Ya. Aquí, esperen, solo dejen minimizar esto. Ya. Listo. Entonces, siempre que ustedes revisen el libro, yo les recomiendo que primerito lean estos recuadros de color azul, ya que en sí ahí pone de manera bien resumida de qué trata el tema. Por decir, aquí dice muestra aleatoria simple. ¿Qué dice? Muestra seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga la misma posibilidad de que se le incluya. A eso se refiere este muestra aleatoria simple. O, en otras palabras, pongamos un ejemplo. Digamos, yo quiero elegir una directiva entre ustedes, ¿ya? Entonces, eh, no sé cuántos estamos aquí, digamos que estamos unos 20 personas, no sé, ¿ya? Entonces, yo pongo solo para hacer que todo sea aleatorio, entonces yo pongo en papelitos los nombres de ustedes 20, ¿ya? Y asimismo, elijo al azar una persona de ustedes y le digo, ya, la persona y sus papelitos van a estar en una bolsa. Entonces, ya y a esa persona le digo, que saque un papelito y el nombre de esa persona va a ser el presidente, ¿ya? Entonces, ¿ya vieron? A eso se refiere, que
como hay 20 papeles, cada uno de ustedes tendría la misma probabilidad de ser presidente de clase. Asimismo, quiero determinar cuál es la vocal. Entonces, los 19 restantes tienen la misma probabilidad de ser una vocal, de asimismo un tesorero, etcétera, etcétera. A eso se refiere la muestra de aleatoria simple, que todos van a tener la misma probabilidad de, de ganar, podemos decir. ¿Ya? Incluso aquí podrían leer este ejemplo que es bastante parecido al que yo les mencioné. Ya, solo que es un poco más científico. Yo les he puesto un ejemplo así con palabras un poco más entendibles para que no existan algunas dudas. ¿Ya? Listo. Y aquí incluso les da un ejemplo de cómo pueden realizarlo en Excel. Y ahí eso no es complicado también. ¿Ya? Ahora vamos con muestra de aleatorio sistemático. Asimismo, como les mencioné, entonces ustedes primerito, o sea, si es que cuando ustedes ven aquí los títulos, siempre vayan acá abajo y vean los recuadros azules y primero léanse esto y de ahí sí vayan leyendo lo de acá arriba para que ustedes le entiendan de mejor manera todos estos temas. ¿Qué dice el muestreo aleatorio sistemático? Se selecciona un punto aleatorio de inicio y posteriormente se elige cada késima miembro de la población. Ya, verán. Esto, asimismo, con el ejemplo que hemos venido trabajando con ustedes. Ustedes son 700 alumnos. Y asimismo, yo quiero saber cuántos de ustedes aprobaron. Entonces, yo debería tener, aquí ya no voy a tener solo una bolsa con 700 nombres de ustedes. Aquí, ahora yo voy a tener, digamos, dos bolsas. Una, una primero, y ustedes son 50 por curso. Entonces, yo voy a tener una bolsa que voy a tener numerado del 1 al 50, ya, y otra bolsa que voy a tener numerado del 1 al 14, ya. Entonces, primero yo voy a sacar un papelito de la bolsa que tengo del 1 al 14. Eso me va a determinar a qué paralelo yo le voy a, el qué paralelo yo voy a tomar a dicho estudiante. Digamos que me sale el 13. Entonces ya, aquí pongamos blog de notas, abramos un ratito. Ya, digamos, paralelo, log 13. Ya, entonces eso salió en mi primera bolsa, que tenía ahí todos los paralelos. Ya, y en mi segunda bolsa, digamos que me salió el número 15. Ya, entonces el estudiante, ¿sí? 15. Ya. Entonces, ese va a ser mi primer estudiante que va a formar parte de mi muestra. ¿Ya? Entonces, así van a ser algunas veces para que, ya, entonces ya salió uno del 13. Entonces, después puede salir, digamos, del paralelo, digamos, del paralelo 1, sale mi estudiante número 5. Número 5. ¿Ya? Entonces, así yo voy a tener, así voy a yo construyendo mi muestra. Y una vez que ya tenga construida mi muestra, digamos que ya solo, vamos a poner un paralelo más para que me entiendan. Vamos a poner el paralelo número 7 y con mi 30, ya. ¿Ya? Entonces yo tengo en mi paralelo número 1 tengo el estudiante 5 asignado. En mi paralelo número 7 tengo el estudiante número 30 asignado. En mi paralelo número 13 tengo el estudiante número 15 asignado. Ya, hasta ahí tengo mis primeros datos. Ahora vamos con esta parte que dice cada késimo miembro de la población. Ahora, para yo no estar sacando tantos papeles, yo puedo decir, entonces de aquí, del paralelo 13, quiero evaluar, digamos, a 5 estudiantes. Entonces, y entonces yo el késimo yo soy el que mismo, yo mismo me planteo ese késimo en base a cuántos estudiantes tenga. Pero eso es un poco más al ojo. Por ejemplo, como veo que tengo 50, yo puedo tomar los datos, digamos, de 5 en 5. Entonces, mi primer estudiante va a ser el 15, mi segundo estudiante va a ser el 20,
mi tercer estudiante el 25, mi cuarto estudiante el 30 y mi quinto estudiante el 35. Ya, entonces a estos estudiantes yo les voy a evaluar. Lo mismo voy a hacer con los restos paralelos. Entonces, para el paralelo 1 voy a evaluarle a mi estudiante 5, al 10, al 15, al 20, al 25. Y también para mi paralelo número 7, al 30, 35, 40, 45 y justo 50, ¿ya? Entonces ya, yo a estos estudiantes los voy a evaluar así y voy a determinar qué porcentaje aprobó esta materia y qué porcentaje se quedó, ¿ya? Entonces, como ven, aquí ya estoy usando primero estoy usando dos tipos de aleatoriedades, una para el paralelo, una para el estudiante. Después estoy asignándome un salto que podemos decirle que le vamos a denominar cada caésimo miembro. Entonces aquí el salto digamos que es de 5. Entonces por eso yo tomo el estudiante 15, después el 20, 25. Aquí incluso pude haberle tomado cada 7, no precisamente cada 5. Entonces, ¿cómo sería si tomo cada 7? Serían 22, 29, 36, 43, ya. Entonces esos serían y aquí ya no tomé mi salto de 5, sino de 7. Aquí sí tomo de 5 y aquí también sí voy a tomar de 5, ya. Entonces, como ven, aquí los datos se encuentran un poco más dispersos y por ende, a diferencia del anterior que yo saqué 25 papelitos, en este voy a tener los datos mucho más exactos porque yo estoy tomando estudiantes saltados. Por ende, mis datos van a ser mucho más exactos. A eso se refiere esto de muestreo aleatorio sistemático. ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente muestreo aleatorio, que es el estratificado. Ya. Asimismo, vamos a leer esto. Muestra aleatoria estratificada. Una población se divide en subgrupos denominados estratos y se seleccionan al azar una muestra de cada uno. Ya. Entonces, asimismo. Entonces, si vamos a tomar este mismo ejemplo que tenemos para que quede claro. Aquí ya no necesito, bueno, sí. Vamos a hacer este y otro ejemplo adicional. Ya les voy a decir por qué vamos a hacer un ejemplo adicional. Ya. Entonces, aquí mis estratos vendrían siendo mis paralelos. Entonces, yo voy a tener 14 paralelos. Entonces, aquí vamos a poner todos. Paralelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Bueno, ya no pongamos todos. Digamos que yo solo tengo estos paralelos. ¿Ya? 5, 6. Ya. Digamos que solo esos paralelos son de mis estudiantes. Entonces, ya, así yo dividí a mi población en estratos o subgrupos. Cada estrato va a tener 50 estudiantes. 50 estudiantes. ¿Ya? Entonces, cada paralelo va a tener 50 estudiantes. Y es más, con este mismo podemos hacer el otro ejemplo. Pero vamos a modificarle unas pocas cosas para que se entienda. Ya. Entonces, aquí tengo ya. Mis estratos son los paralelos y mis estudiantes son 50. Entonces, de ahí dice que yo voy a tomar, digamos, 25 datos aleatorios. Digamos, de este curso salieron 7, de este curso salieron 2, de este curso salieron 3. Digamos que de este curso no salió ninguno. Asimismo con papelitos. Digamos que yo a todos estos estudiantes, 100, 200, a estos 350 estudiantes, digamos que les tengo yo en una sala y asimismo saco 25 papelitos, ¿ya? Y digamos, de esos 25 papelitos, 7 estudiantes eran del paralelo 1, 2 estudiantes del paralelo 2,
3 estudiantes del paralelo 3, 0 estudiantes del paralelo 4, digamos un estudiante del paralelo 5, 6 estudiantes, pongamos 9 estudiantes del paralelo 6, ¿y cuánto llevo hasta ahorita? A ver, 9, 18, 21, 21, 22, 23, 24, 25, ya, y 3, ya. Entonces, con esto ya tengo mis tres datos, en mis 25 datos muestrales, ¿ya? Algo así como un bingo. El, algo así, ¿ya? Listo. Ya, y como pueden ver, aquí tenemos el ejemplo. Entonces, número de muestrados. Entonces, aquí vendría el paralelo, como yo les puse, paralelo 101, el paralelo 102, el paralelo 103, paralelo 104. Solo que aquí, solo que en este tipo de muestreo se ocupa más cuando las poblaciones no son iguales. Es decir, aquí vamos a poner un ejemplo. Digamos que en mi paralelo 1 yo solo tengo 10 estudiantes. Paralelo 2 tengo 150. Mi paralelo 3 tengo 30 estudiantes. Mi paralelo 4 tengo, digamos, 40 estudiantes. Paralelo 5 tengo 10 estudiantes. Mi paralelo 6 tengo 5 estudiantes. Y paralelo 7, digamos, tengo 3 estudiantes. ¿Ya vieron? Entonces, aquí, como yo voy a tomar así datos aleatorios, hay mucha más probabilidad de que los estudiantes sean del paralelo 2 porque tengo una población mucho más grande comparado con los demás. Y tengo 150, aquí tengo 10, aquí tengo 30. Por ende, mis datos, como son aleatorios, pueda de que aquí entonces, digamos, si son 25 de los 25, aquí salgan, digamos, por lo menos unos 11. De aquí puede salir uno, aquí, o puede no salir ninguno, ¿ya? Y entonces, ya, por eso les digo que este tipo de muestras funciona mucho más cuando las poblaciones, recuerden, estas las poblaciones, los números de estudiantes son diferentes. Cuando son iguales, es recomendable que utilicen los métodos que se vieron arriba. Si no, como dice aquí el ejemplo, es el número de seleccionados de una muestra aleatoria. Aquí decía de las empresas. A ver, déjenme subir. Ya, aquí dice, por ejemplo, puedo estudiar los gastos en publicidad de las 352 empresas eh, eh, más grandes de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, aquí dice que las empresas más grandes de Estados Unidos, que aquí tenemos separadas por estratos, que el 30% o más de las empresas gastan en publicidad bastante, ¿ya? Del 20 hasta el 30% tengo mi segundo estrato. A esa gastan un porcentaje en publicidad, ¿ya? Aquí el 3, que el 10 hasta el 20% gastan en publicidad. Estas son, a ver, aquí estaban establecidas, y si ya me acuerdo, que el ejemplo decía que aquí son empresas grandes, medianas, a un poco más pequeñas y bien pequeñas, como pueden ser tiendas. Entonces aquí las más grandes gastan un 30% más en publicidad, las medianas no gastan mucho en publicidad, pero son mucho más numerosas, ¿ya? Entonces yo aquí voy a tener mucho más, asimismo, si tomo mis datos aleatorios, como aquí tengo 189 empresas, la mayoría de mis datos que van a salir de forma aleatoria van a ser aquí, como pueden ver, aquí 27. Aquí, como tengo 8 empresas, solo me sale uno. Aquí como tengo 187, me salieron 27, ¿ya? Y entonces ya con esos datos, entonces ya aparte yo podría, ¿cómo les digo? Preguntar, hacer una pregunta de qué quiero yo determinar. Como dice aquí, yo quiero determinar las empresas, cuáles gastan más en publicidad. Y con esto ya me puedo dar cuenta que en las medianas empresas son las que más gastan en publicidad. ¿Ya? Listo. Y por último, vamos con el muestreo por conglomerados. Ya, así mismo, vamos a ver. Muestreo por conglomerados.
Dice que la población se divide en conglomerados a partir de los límites geográficos naturales u otra clase. A continuación, estos se seleccionan al azar y se toman una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Ya, mire, y aquí tenemos. Entonces, ya con este grafiquito de aquí se le entiende bien a qué se refiere esto de conglomerados. Es decir, digamos en Pichincha, digamos que esto es Pichincha, esto es Loja, esto es Guayaquil, esto es El Oro. Entonces, digamos que cada uno de estos es una provincia, ¿ya? Entonces, por conglomerados se refiere a que yo tomo un pequeño número de, de personas y en base a eso yo voy a determinar cómo se van a comportar. Como les decía, a ver, aquí es lo que se aplica a las encuestas. Una encuesta, aquí me voy a inventar, ya. En las familias encuestadas se les preguntó si poseen más de 3 computadoras en el hogar, ya, en un pequeño sector, ya. Y en base a eso, como les decía, aquí, digamos que aquí ustedes son los 700. Yo hice esa encuesta, digamos, a 100 personas, ya. Y entonces, en bases a los resultados que me dieron de yo encuestar a esas 100 personas, puedo yo determinar el comportamiento de los 700, ya. A eso se refiere por conglomerados, que a ustedes así mismo van a tener. Más que nada, esto se ocupa así, como les digo, en países, así en grupos de personas. Entonces, ustedes encuestan a una determinada población, digamos, a Chillogallo, a las personas de Chillogallo, y en base a eso ya pueden deducir deducir el comportamiento de toda la población del sur de Quito. Asimismo, pueden encuestar a una población del centro de Quito y digamos unas 100 personas y en base a eso ya pueden determinar el comportamiento de todas las personas del centro de Quito, asimismo del norte. Entonces, esa es la utilidad de este tipo de muestreos por conglomerados. Ya como ven, es bastante parecido a lo que ya se ha visto. Y aquí incluso tienen un pequeño ejemplo. Si tienen ustedes ya que tengan un poco más de tiempo, ya pueden incluso chequearlo, que es prácticamente lo mismo, solo que aquí ya ocupa ya datos numéricos. Y ahora vamos a lo que viene siendo el error de muestreo. ¿A qué se refiere el error de muestreo? Bueno, aquí dice, diferencia entre el estadístico de muestra y el parámetro de la población correspondiente. Bueno, aquí sí no está tan explicado. Y para ello yo les, yo les puse esta fórmula de aquí. Es mucho más fácil si ustedes lo entienden con esta fórmula de aquí. ¿Cómo yo calculo el error del muestreo? Entonces yo calculo con la desviación estándar dividido para la raíz cuadrada de n. ¿Qué es n? N es la población que yo estoy, o mi muestra, que yo estoy evaluando. Ya, aquí vamos a abrir Word porque así no se entiende esta fórmula. Ya, ya. Vamos acá, diseños, dispositivo, insertar. Aquí está, ecuación. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué decía? Que mi desviación estándar es igual. Vamos a revisar una vez más. ¿A qué decía que es igual? No, mejor está aquí a mi error. Mi error de la muestra es igual a mi desviación estándar. Aquí vamos a ponerle una línea de división. Ya.
desviación estándar sobre la raíz cuadrada de mi población. Ya. Entonces, yo así calculo el error muestral, la desviación estándar sobre la población. Y ahora, ¿cómo yo calculo la desviación estándar? Por ello, también les puse aquí la fórmula. Ya, así, pero tomen en cuenta, este error muestral, por el momento le vamos a calcular así, porque en sí el verdadero error muestral, para ello necesitamos un nivel de significancia, pero eso vamos a ver en clases más adelante, que es el error que es el nivel de significancia, para que sea, pero en sí les adelanto, el nivel de significancia es, digamos, el error que yo me permito cometer. Digamos, yo quiero una precisión del 95%. Entonces, mi nivel de significancia va a ser 0.05. Siempre es lo sobrante. Asimismo, ahora yo quiero tener una precisión del 99%. Entonces, mi nivel de significancia va a ser 0.01, que viene siendo el 1%, que es el margen que yo me puedo equivocar. Pero como les digo, eso vamos a ver en clases más adelante. Por ahora, el error muestral solo se calcula de la siguiente forma. Desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la población. Aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya. Y ahora, ¿cómo calculo la desviación estándar? Con esta fórmula, x menos xy, todo eso elevado al cuadrado para n. Entonces, así mismo. Entonces, ya vimos que n era la población. Ya. X significa mi dato. Mi dato. Y, pero esto vamos a elevarlo al cuadrado como estaba ahí. A ver, espérenme. Elevado. Mejor así. Ya. Ya es elevado al cuadrado. Ya. Ya. Entonces, la media muestral. Muestral o poblacional. En caso de que estemos ocupando muestras, va a ser media muestral. En caso de que estemos ocupando población, va a ser media poblacional. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere mi dato? Digamos, yo tengo un conjunto de valores. Entonces, digamos, una fábrica de sardinas produce, produce, produce al día. Entonces, digamos, el lunes produce 25 latas. El martes produce 15 latas. El miércoles produce 10 latas y hasta el jueves nomás hagamos. El jueves produce 15, también 15 latas. Ya. Entonces, a esto se refiere mi dato, a este numerito de acá. ¿Y cómo yo calculo la media muestral o media poblacional? Ya, para yo calcular la media poblacional, entonces yo debería sumar este, más este, más este y más este y dividir para el número de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? O sea, ¿cuántos grupos tengo? En otras palabras, tengo una, dos, tres y cuatro. Entonces, asimismo, con la calculadora, sumamos. Ya. 25 más 15 más 10 más 15, ya. Entonces ese es mi media muestral. No, perdón, eso le divido para 4. Esa es mi media muestral, 16.25. Entonces aquí yo debería poner 16.25 menos mi primer dato, sería 25 menos 16.25. Eso le elevo al cuadrado y le divido para mi población.
que en este caso mi población sería cuántos elementos tengo. 65. Ujú, exacto. Y ya. Entonces con eso ustedes ya calcularían lo que viene siendo la desviación estándar. Ya. Y una vez que ya tienen la desviación estándar, entonces ya pueden aplicar esta fórmula de aquí y determinar el error muestral. Y ya, listo. Entonces con eso ya les he explicado lo que es la media muestral, que viene siendo esto, y la media poblacional. La media poblacional, recuerden que es cuando yo ocupo, o sea, los datos de toda la población, es decir, los 700 alumnos como ustedes. Y la media muestral es cuando, digamos, yo no quiero ocupar los 700, sino un grupo significativo, digamos 100 estudiantes. A eso se refiere. La muestra es parte de la población. La población es todito el conjunto universo, podemos decir. Y en cambio, la media muestral viene siendo un subconjunto de la media poblacional.